Bien, este es el primer encuentro que, ¿cómo lo definimos, Luciana? ¿Qué te parece? ¿Charlas económicas? Me parece que la charla con alguien que maneja las cuestiones de los números, como es en este caso una contadora, a nosotros que estamos tan pendientes de la situación económica que cotidianamente nos golpea, nos viene bárbaro. Y de alguna manera poder comprender con ejemplos simples aquello que por ahí nos cuesta comprender. Y estaría bueno empezar con alguna definición, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es la economía y para qué sirve? La economía, Dani, es una ciencia. Es una ciencia como cualquier otra, como la química, la física, pero ¿qué estudia? ¿Cómo hacemos los seres humanos, las personas, para satisfacer nuestras necesidades con recursos que son escasos? A mí me encanta la economía y yo digo que es una de las ciencias más cercanas a las personas. Porque vos pensás que desde que te levantás hasta que te vas a dormir, ¿cuántas decisiones tomás económicas? Muchísimas. Con criterios económicos. Muchísimas. Yo creo que la mayoría de las decisiones de nuestra vida se hacen con un criterio económico. ¿Qué me compro? ¿Cuándo me caso? ¿Me hago una casa? ¿La alquilo? ¿Voy al súper? ¿Qué compro? ¿Compro acá? Allá es más caro. ¿Qué marca me compro? ¿Hasta dónde me alcanza? Bueno, o sea, yo creo que es la ciencia más cercana a la gente. Entonces, bueno, es imposible no pensar en la economía en un país que continuamente está en crisis económica. Si estaríamos en un país estable, donde todo funcionaría normal, quizás nos preocuparían otras cosas. Por ejemplo, hay términos que constantemente le escuchamos a los economistas utilizar, que son la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? ¿De qué manera eso impacta en un ama de casa, por ejemplo, o en un trabajador? Bueno, quizás escuchamos más la palabra macro, porque estamos como muy preocupados con las políticas económicas, con la macroeconomía, pero bueno, la economía se divide en dos grandes ramas. La microeconomía, que es lo que estudia el comportamiento de los agentes individuales, decimos nosotros, o sea, ¿quiénes son? Más que nada, los consumidores, las empresas, por ejemplo, cómo se determinan los precios de las cosas, la oferta, la demanda, las preferencias de los consumidores, los costos de las empresas, pero después tenés la macro, que estudia las grandes variables, la economía en su conjunto, se dice los grandes agregados, por ejemplo, la inflación de un país, el desempleo, el PBI de un país, que puede ser también el tipo de cambio, bueno, las grandes variables. Y esa macroeconomía, ¿quién la puede afectar o la puede ir controlando? El gobierno, obviamente. Claro. A través de su política macroeconómica, por eso escuchamos tanto la macro. El gobierno, obviamente, con su política económica incide en esa macroeconomía. Pero las dos tienen incidencia. ¿Qué pasa? Si te va mal en la macro, vos vas a ver todos los resultados en la micro, en la diaria, claro, de las empresas. A veces a la gente le cuesta entender, y bueno, pero porque se escucha tanto, hay que arreglar la macro para que después impacte en nuestra vida diaria. Y vos decís, y a la gente, qué sé yo, ¿qué me importa si baja el dólar o sube? O qué, bueno, la inflación no, porque la ven cercana. O qué me importa el superávit fiscal y el déficit fiscal. Y sí, te tiene que importar, porque eso a la larga termina influyendo en la microeconomía. Hay una interrelación entre las dos. Entonces, bueno, hasta que no logremos arreglar un poco las condiciones macroeconómicas, quizás no lo veamos después, en la de todos los días, en la nuestra, ¿no? Para hacer una analogía de nuestro país con una persona enferma, ¿no? Sí. Para poder entenderlo. Si nosotros tuviéramos que describir en el estado en que se encuentra nuestro país
con un enfermo, ¿qué dirías? La economía, digamos, argentina, se parece así como un enfermo terminal que está en terapia intensiva. Tiene mala presión, tiene mala parte cardíaca, o sea, le da todo mal. Bueno, en una economía también vos podés ver una serie de indicadores que te muestran cómo está ese paciente. El nivel de pobreza. Argentina dio la última medición, más o menos una pobreza cercana al 60%. ¿Te imaginas que vos tenés más de la mitad de la población que es pobre? Yo creo que ese es uno de los más terribles. Después tenés la inflación. Tuvimos una inflación superior al 211% en el 2023. Los países normales ya no tienen esa cuestión de la inflación. Estamos entre los países de más inflación del mundo, cuando ya en el mundo eso no es un problema. Otro índice para ver si está bien una economía es el grado de desempleo que tiene. Estamos en un 6%. Dentro de todo podría ser peor. Otro índice es el PBI, el famoso PBI. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno. Claro. Lo que produce un país en un año. Nosotros, en los últimos 2 años, tuvimos PBI negativo. ¿Qué significa eso? Que no crecimos, que la Argentina, en vez de producir más, produjo menos, tuvo un PBI negativo. Y este año se calcula que también va a ser negativo. Después, otro ejemplo podría ser el nivel de trabajo formal que vos tenés. En Argentina el 50% de la gente trabaja en negro, ¿no? Otro indicador puede ser el déficit fiscal, el famoso déficit fiscal. ¿Qué significa para que la gente lo entienda? Explícalo. A ver, yo siempre digo, es como una casa, ¿no? Si vos en una casa ganás 300.000 pesos y gastás 500.000, ¿y qué va a pasar con esa casa? Y va a tener 200.000 en rojo. Sí, ¿con qué lo podés financiar? Y gastarás con la tarjeta, te sacarás un préstamo, pero ¿cuánto lo vas a poder sostener eso? Y claro, seguro. ¿Cuánto? El Estado tiene la suerte de que lo puede sostener más, pero a la larga, tarde o temprano, ese problema del déficit fiscal, de gastar más de lo que te entra, es insostenible. Es como una gigantesca bola de nieve. Y la bola de nieve se hizo muy grande en este país. Y bueno, y otro indicador te puedo decir el tipo de cambio, o sea, cuánto vale tu moneda. Si vos vas mirando todos esos indicadores, que son los que te muestran cómo está una economía, bueno, vos sola te habrás dado cuenta que no tenemos un indicador que esté dando bien. Entonces, nuestra economía está como un paciente terminal. Ahora, en vista de esto que vos acabás de describir, ¿hay algún ejemplo de algún país que haya pasado por una situación tan difícil, extremadamente difícil como el nuestro y que haya podido salir adelante? Primero podemos miremos nuestros vecinos, los que están acá cerquita, no tan lejos, no nos vayan. Chile, Paraguay, Brasil. Ahora se está hablando mucho, así como un caso que lo analizan mucho los economistas, que es cómo bajó la inflación Israel. En el año 1984 llegó a tener una inflación del 480% anual. Sería el doble de lo que tuvimos nosotros el año pasado. Del 84 de tener esa cifra al 85 de tener el 20%. ¿Qué hizo Israel? Bueno, primero hubo así como un gran acuerdo entre todos los sectores políticos y dijeron, bueno, de acá más hay que tomar una serie de medidas y estas medidas se van a sostener. Estés vos, estés yo, esto se sigue, a largo plazo se va a sostener. ¿Cuáles eran estas medidas? Primero, no emitir más, o sea que el Banco Central no emita más para endeudarse. Una gran reducción del déficit fiscal, o sea, se acordó, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Hubo una gran apertura de la economía y después, bueno, un gran acuerdo entre todos los sectores de decir, por ejemplo, los sindicatos dijeron, aumentamos nuestros sueldos y por 6 meses no los aumentamos más. Los empresarios dijimos, aumentamos los precios, por 6 meses no los toco más. El Estado, aumentamos las tarifas, pero por 6 meses no las toco más. Con estas medidas que estamos hablando, más el acuerdo entre sindicatos,
el esfuerzo de la gente, obviamente, porque de los procesos antideflacionarios no se sale fácil. Son muy dolorosos. Son dolorosos. Generalmente, ¿sobre qué recaen las mayores consecuencias? Sobre la clase media y sobre la clase baja. Es así. Bueno, no hace falta explicarlo. Creo que ya lo estamos viendo acá. Con ese gran acuerdo y ese esfuerzo que hicieron todas las partes, se logró bajar la inflación y ahora tienen menos un dígito. Por lo pronto tenemos un camino largo y espinoso. Sí. No hay que engañarse con respecto a eso. Pero que, ver, lo que yo veo positivo de lo que se ve ahora en política económica, que creo que es como la primera vez que se pusieron los problemas en la mesa, porque no está bueno ocultar que tenemos inflación, que tenemos desempleo, que tenemos pobreza, o sea, se empezó a hablar sobre la base de la sinceridad, de ahí podemos construir. A nosotros, sobre todo, los más jóvenes, ya creo que la tienen más clara, nos hablaban siempre de que Argentina era un país rico. Y bueno, para mí es como un mito eso de que Argentina es un país rico. Argentina no es un país rico, yo pienso. Es un país con potencial, muchísimo potencial, pero no es un país rico. Si tenés el 60% de la gente que es pobre, si tenés una clase media que cada vez es más baja que media, es rico. Si no aprovechamos esos recursos, si no hacemos los cambios que tenemos que hacer y no empezamos a enfocarnos en salir, vamos a ir estando siempre en la misma situación. En economía, normalmente uno ve todo tipo de esquemas, de cuadro, de tablas, de indicadores. De pronto son curvas que van hacia arriba, esa curva baja. La economía es cíclica, ¿viste? Como muchas cosas en la vida, que cumple ciclo. Bueno, la economía también tiene ciclos. Tiene ciclos que va haciendo curvas. O sea, vos tenés una etapa de depresión o de crisis total. Después de esa etapa se sale, se va creciendo de nuevo, se llega a un auge y después la economía vuelve a declinar. O sea, va siendo una curva cíclica. Obviamente, en algunos países eso tarda más años. Claro. Si vos tenés una economía estable, quizás te duren más las épocas buenas. Claro. Si tenés una economía como la nuestra, ya hace varios años que estamos ahí en la depresión. Yo creo, como mensaje esperanzador, que después de esta depresión viene la etapa de crecimiento de nuevo. Los economistas hablan de que puede ser el 2025, el despegue. Hay que dejar ese mensaje a la gente de que la economía es cíclica y que después de un proceso duro yo creo que viene la curva de nuevo. De hecho ya pasó también en la economía argentina, sí, en muchos ciclos y en muchos gobiernos. No sé, el ejemplo típico, 2001, crisis total, acá abajo, y después vino el primer gobierno de Kirchner y hizo el repunte así. O sea, claro, con un contexto nacional e internacional, sí, pero favorable. Se notó. Claro, y si vos ves la curva, lo ves como repuntó la economía. O sea, ¿podemos cerrar esta charla diciendo que no hay mal que dure 100 años? Yo creo que sí. Y aparte, si no tenemos esperanza, ¿qué nos queda? Gracias, Lucy. Bueno, nos vemos, Dani.